Hola a todos, soy Sam. Hoy vamos a hablar sobre el derecho. El derecho, en su sentido más amplio, es un conjunto de reglas o directrices reconocidas por una comunidad, aplicadas de diversas maneras y moldeadas por las personas e instituciones que las interpretan. Estas reglas tienen como objetivo mantener el orden social, proteger los derechos individuales y proporcionar un marco para resolver disputas. Ya hablemos de principios centenarios grabados en piedra o de regulaciones modernas que rigen las interacciones en línea. El derecho mantiene unidas a las sociedades. Es un concepto vivo y dinámico que evoluciona a medida que cambian nuestros valores colectivos y nuestra comprensión, reflejando constantemente las corrientes cambiantes de la política, la filosofía y la cultura. Cuando hablamos de derecho, en realidad nos referimos a una conversación que se remonta a siglos atrás, un intercambio continuo que abarca continentes y épocas. Imagina a nuestros antepasados más lejanos reunidos alrededor de una hoguera, decidiendo que robar la comida de otra persona simplemente no estaba bien. Esas intuiciones básicas formaron los cimientos de lo que más tarde llamaríamos reglas o normas. Con el tiempo, estas normas se volvieron más complejas. En lugar de limitarse a acordar «no tomarás mi pescado», las comunidades se dieron cuenta de que necesitaban estándares consistentes, métodos confiables para resolver disputas y un sentido de justicia que todos pudieran reconocer. Es en este punto donde vemos uno de los primeros códigos legales conocidos, el Código de Hammurabi, que surgió en la antigua Babilonia alrededor del año 1750 a.C. Imagínalo. Una enorme estela de piedra tallada con líneas y líneas de escritura cuneiforme que prescribía castigos para crímenes específicos, establecía reglas para el comercio y detallaba cómo debía manejarse la propiedad. Aunque muchas de sus disposiciones nos parezcan severas hoy en día, el Código de Hammurabi representa un hito porque estableció la idea de que las reglas debían estar escritas, ser accesibles y coherentes. Tal vez la gente debatía qué era justo incluso entonces, pero al menos podía señalar la piedra tallada como referencia común. A partir de estas raíces antiguas, la conversación sobre el derecho se extendió y fue absorbiendo ideas de diversas civilizaciones. Los romanos, por ejemplo, desarrollaron un sistema legal tan detallado y sólido que todavía hoy influye en el derecho europeo moderno. El derecho romano introdujo conceptos como los contratos, los derechos de propiedad y la responsabilidad personal, cosas que quizá demos por sentadas, pero que ayudaron a unificar un vasto imperio. Imagina a un comerciante en la Britania romana enviando mercancías a la propia Roma. Ambas partes, aunque separadas por mares y con dialectos ligeramente distintos del latín, dependían de los principios legales romanos para asegurar que su transacción fuera justa. Esos principios, redactados y debatidos por juristas romanos, brindaban al comerciante una sensación de seguridad. Si surgía una disputa, existía un lenguaje común en el derecho. Con el tiempo, pensadores de distintas épocas siguieron reflexionando sobre el propósito y la naturaleza del derecho. Filósofos como Platón y Aristóteles en la antigua Grecia cuestionaron si las leyes eran realmente justas o simplemente reflejos del poder. Para Platón, la sociedad ideal estaba gobernada por reyes filósofos que comprendían las formas más elevadas de la verdad, haciendo de las leyes una herramienta para forjar una sociedad justa. Aristóteles, en cambio, veía el derecho como parte de vivir una vida virtuosa dentro de una comunidad. Sus escritos no produjeron un conjunto de reglas definitivo, pero sembraron un debate que continúa hasta hoy. ¿Están las leyes para hacernos moralmente buenos o simplemente para evitar que nos causemos daño unos a otros? Avancemos unos siglos hasta la Europa medieval, y encontraremos a Tomás de Aquino tratando de conciliar la teología cristiana con la idea de un orden moral universal, lo que él denominó ley natural. Creía que las leyes debían estar en armonía con un código moral superior, una idea que aún resuena en discusiones sobre derechos humanos o la legitimidad de los gobiernos. Si una ley contradice de manera fundamental los principios éticos, sostenía Aquino, entonces no es una ley justa. Esta línea de pensamiento allanó el camino para debates posteriores sobre la desobediencia civil y las obligaciones morales de los ciudadanos. Luego llegó la trascendental era de la Ilustración, que aportó una nueva dimensión a la conversación.
Pensadores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau plantearon que los gobiernos obtienen su legitimidad del consentimiento de los gobernados. Esto fue revolucionario. En lugar de ver las leyes como algo dictado por reyes o dioses, estos filósofos insistían en que la gente común debía tener voz y voto. Las ideas de Locke sobre los derechos naturales, vida, libertad y propiedad, influyeron profundamente en los principios fundacionales de las democracias modernas. Cuando los colonos estadounidenses justificaron su independencia de Gran Bretaña, apelaron a estos conceptos, diciendo, en esencia, la ley debe servir los derechos inherentes del pueblo, no solo los designios de un monarca distante. Tales ideales elevados encontraron expresión concreta en documentos como la Constitución de los Estados Unidos o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Estas redacciones se guiaban por la convicción de que la ley podía ser una fuerza poderosa para la libertad individual, así como un agente vinculante para la sociedad. Ya no se trataba solo de castigo y control, también se trataba de garantizar libertades fundamentales. Claro está, la realidad no siempre fue tan pura. Las leyes siguieron utilizándose para justificar la opresión en muchos casos, desde el colonialismo hasta la segregación. Pero estos marcos también brindaron las herramientas legales para que generaciones posteriores desafiaran la injusticia. Podríamos compararlo con una receta que puede usarse para cocinar platos nutritivos o perjudiciales. Mucho depende de quién esté en la cocina y de cómo interprete los ingredientes. La interpretación se convirtió rápidamente en uno de los campos de batalla clave del derecho. Puede que se promulgue una ley, pero los tribunales, especialmente en la tradición del common law de países como Inglaterra y Estados Unidos, la refinan y reinterpretan a través de casos concretos. Imagina a un juez en una sala de audiencias concurrida, escuchando argumentos sobre una nueva tecnología o una práctica social desconocida cuando se redactó la ley original. Es tarea del juez decidir cómo aplicar las reglas antiguas a la situación nueva, tejiendo otro hilo en el tapiz del precedente legal. Y dado que los jueces no siempre están de acuerdo, la conversación continúa. Algunos dirían que nunca termina. Uno de los aspectos más fascinantes del derecho es su dificultad para mantenerse al día con los cambios sociales y tecnológicos. Si piensas en la aparición de Internet, por ejemplo, los sistemas legales de todo el mundo siguen intentando adaptarse a cuestiones sobre privacidad, propiedad de datos y libertad de expresión en línea. Nuevas formas de moneda, como las criptomonedas, también plantean preguntas. ¿Cómo regulamos algo que no está vinculado a un solo gobierno? Cada giro nuevo en la sociedad obliga a los legisladores a reaccionar y adaptarse, y a veces lo hacen a duras penas. El derecho es como una pieza de arcilla en el torno del alfarero. Se reformula constantemente a medida que surgen nuevos desafíos. Por supuesto, el derecho no se reduce a viejos tomos empolvados y batallas judiciales. Refleja el lado humano, desordenado y complejo de la vida, nuestros deseos, miedos, sesgos y aspiraciones. Piensa en cómo las controversias sobre ciertas leyes, ya sean temas sociales, políticas económicas o protecciones ambientales, suelen revelar divisiones culturales más profundas. Las personas debaten las leyes porque en muchos sentidos también están debatiendo valores. ¿Debe la sociedad priorizar la libertad individual sobre la seguridad colectiva o al revés? ¿Debe el gobierno tener la facultad de regular decisiones personales, como los alimentos que comemos o los estilos de vida que adoptamos? Estas preguntas no son solo legales, también son morales y filosóficas. Y las respuestas varían enormemente según a quién le preguntes y dónde te ubiques en la sociedad. También existe la tensión entre la tradición y el cambio. Algunos sistemas legales enfatizan el precedente, lo que significa que las decisiones pasadas pesan mucho sobre el presente. Otros se basan en códigos que se reescriben de vez en cuando por legislaturas o consejos. En cada caso, se observa una pugna entre la estabilidad y la evolución. Demasiada estabilidad puede hacer que la gente se sienta atrapada por reglas obsoletas. Demasiado cambio puede eliminar la certeza legal y generar confusión y caos. Los avances en el pensamiento jurídico suelen ocurrir cuando las sociedades enfrentan una crisis o una conmoción moral tan grande que las reglas antiguas sencillamente no pueden contenerla.
El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, por ejemplo, obligó a los tribunales y a las legislaturas a enfrentarse a la arraigada discriminación racial. Decisiones históricas como Brown vs. Board of Education en 1954 desafiaron la vieja lógica de separados pero iguales, demostrando cómo el derecho puede experimentar un cambio sísmico cuando suficiente presión pública y razonamiento moral se alinean. En otras palabras, el derecho no solo gobierna la sociedad también gobierna el derecho. A pesar de siglos de debate filosófico e incontables disputas legales, las preguntas fundamentales siguen abiertas. ¿Cómo equilibramos los derechos individuales con el bien colectivo? ¿Debe la ley intentar regular cada aspecto de la vida o solo intervenir cuando hay daño? ¿Existe algo así como un derecho universal que trascienda las fronteras culturales, o cada sistema legal está, en última instancia, moldeado por contextos sociales históricos y culturales únicos? Juristas, filósofos, jueces y legisladores se enfrentan a estas preguntas a diario. A veces sus desacuerdos estallan en controversias públicas y otras quedan confinados a revistas académicas. Pero los debates persisten. Y eso es parte de lo que hace que el estudio y la práctica del derecho sean tan dinámicos. Incluso con todo lo que sabemos, aún hay mucho que desconocemos. Al igual que la ciencia, el derecho evoluciona con nuevos datos, nuevos argumentos y nuevas perspectivas. Es posible que en el futuro tengamos que reescribir artículos completos de nuestras leyes ante el cambio climático o la inteligencia artificial, dos áreas que presentan enormes desafíos éticos y logísticos. ¿Necesitaremos acuerdos internacionales para regular la IA? ¿Cómo se hace cumplir una ley más allá de las fronteras en el ciberespacio? Estas preguntas recuerdan a aquellos antiguos babilonios que se devanaban los sesos por disputas comerciales, pero en una escala mucho más compleja. Esta evolución continua no la impulsan solo los expertos, sino también las comunidades y los individuos. Las protestas, la opinión pública y el activismo han moldeado las leyes a lo largo de la historia. Si alguna vez has firmado una petición o participado en una marcha por una causa, has participado en el proceso de creación de leyes, tal vez no redactándolas tú mismo, pero sí influyendo en el entorno en el que se forman. En muchos sistemas democráticos, los ciudadanos votan por representantes o en referéndums específicos, incidiendo directamente en qué normas se establecen o se derogan. El derecho puede parecer distante a veces, encerrado en los pasillos de los juzgados, pero también está tejido en el día a día de nuestras vidas. Incluso decisiones aparentemente triviales, como cómo interactúas en línea, pueden desencadenar un debate que influya en la legislación futura. ¿Y dónde nos deja todo esto? Quizá con un sentido de asombro y humildad. El derecho es una conversación antigua que toca nuestros valores más profundos y afecta nuestras rutinas más mundanas. Está moldeado por pensadores y activistas, por crisis y revoluciones, por ideales filosóficos y necesidades prácticas, y nunca está del todo terminado. Incluso en los sistemas legales más estables, siempre hay otro giro, otra arista que examinar, otra excepción que desafía la regla. La invitación entonces es mantener la curiosidad. Involúcrate con las leyes que dan forma a tu día a día, ya sea informándote sobre nuevas políticas o simplemente reflexionando sobre tu propio sentido de justicia. Recuerda que las reglas que seguimos no cayeron del cielo, fueron elaboradas, debatidas, puestas a prueba y reformuladas a lo largo de los siglos, y así seguirá siendo en los siglos venideros. Donde quiera que te ubiques en este diálogo continuo, ten en cuenta que la historia del derecho es también tu historia. Es la historia de personas que a través del tiempo, la geografía y la ideología tratan de descubrir cómo podemos convivir en un mundo que se reinventa constantemente. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.